Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. La noche de hoy queremos iniciar nuestro programa Educación al Día compartiendo con ustedes algunas informaciones de importancia para todos los docentes en nuestro país y aquí en el departamento de Antioquia. El Consejo de Estado deja claro las obligaciones del Estado con la etnoeducación. La corporación sugirió que se esclarezcan las diferencias conceptuales entre las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras. El Consejo de Estado determinó que la Comisión Nacional de Servicio Civil tiene competencia exclusiva para administrar y vigilar el sistema de carrera de los etnoeducadores para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Así respondió la Sala de Consulta y Servicio Civil a una consulta formulada por el Ministerio de Educación, en la cual esta cartera buscaba que se precisara cuáles eran las condiciones que debe observar un eventual proyecto de ley que diera cumplimiento a los exhortos formulados por la Corte Constitucional para diseñar un sistema de carrera administrativa que regulara la etnoeducación en las aludidas comunidades étnicas. Según la respuesta de la Sala de Consulta, el sistema de carrera para la etnoeducación de estas comunidades no es de los que la Constitución define como especiales, lo que implica que es de aquellos sistemas que deben ser administrados y vigilados por la CNSC y que no necesitan de la creación de una entidad específica que se encargue de esa tarea. El concepto, por su parte, señala que ni la Carta Política ni el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo señalan qué tipo de sistema de carrera deben emplearse para garantizar la etnoeducación de estos grupos, por lo que el esquema que se establezca debe tener un origen legal. Esto ratifica la competencia de la CNSC en tal materia. La corporación advirtió, asimismo, que el sistema de carrera que surja con la tutela de tal comisión debe seguir las exigencias del Convenio 169 de la OIT, como la obligación de efectuar consulta previa a las comunidades beneficiarias de la prestación del servicio de etnoeducación, sin que ello implique la obligación de transferir a cada uno de esos pueblos la administración, vigilancia o ejecución de la competencia misma para la prestación de este servicio. El Consejo de Estado se sumó a que se deben satisfacer 6 características, entre las que se encuentran una educación con calidad, por lo menos igual a la que se ofrece al resto de la población, asegurar la transmisión del conocimiento, saberes y tradiciones de los pueblos, garantizar la formación de los miembros de la comunidad, con el fin de transferirles progresivamente la responsabilidad sobre la realización de estos programas, sumado a que los pueblos étnicos tienen derecho a crear sus propias instituciones etnoeducativas. Su proceso etnoeducativo debe tener lugar a través de la lengua nativa de los pueblos y se debe promover el conocimiento de la lengua española como la nacional. Además, se debe dar lugar a obtener un conocimiento que les permita participar en igualdad de condiciones en la vida propia de su comunidad y de la comunidad nacional. En otras noticias les informamos que también Antioquia anunció una alianza para llevar agua potable a las escuelas rurales. El problema se traduce en cifras mayores. De las 340 sedes educativas oficiales en Antioquia, el 24,6%, o sea 1.069, no tienen acueducto. Urabá y el Bajo Cauca tienen la mayor proporción, con 47,6%, es decir, 509 sedes sin servicio de acueducto. Además, el 69,7%, es decir, 3.028 de las sedes no tienen alcantarillado.
Oriente, Urabá y Norte concentran la mayor proporción con 47,1%, es decir, 1.428 sedes sin servicio de alcantarillado. Con este diagnóstico en cuenta, la Gobernación de Antioquia anunció la Alianza por el Agua, que llevará el agua potable inicialmente a 538 sedes educativas públicas que no cuentan con este servicio. A esta iniciativa se suman la Secretaría de Educación, entidades privadas y organizaciones sociales como ProAntioquia, Fundación Fraternidad Medellín, Fundación EPM, Fundación Grupo Argos, Fundación Greenland, Fundación Siemens y la Fundación Berta Martínez de Jaramillo. El gobernador de Antioquia encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, manifestó que la pandemia del coronavirus les ha permitido evidenciar realidades muy complejas en el departamento. Hay más de 2.000 instituciones que no tienen agua potable y más de 500 que no tienen acceso al servicio de agua. Esto refleja la gran brecha entre lo urbano y lo rural y evidencia la importancia que tiene esta gran alianza por el agua. Por su parte, Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación de Antioquia, explicó que con el esfuerzo de los aliados se levantará un diagnóstico detallado de las sedes y se determinará las diferentes soluciones con las que se puede llegar con agua segura o potable, dependiendo del número de estudiantes, vías de acceso, tipo de captación, entre otras variables que se evaluarán por el equipo técnico. Se encontró también la oportunidad, en medio de la coyuntura actual, para subsanar algunas de las limitaciones que se tiene para llevar agua a las sedes educativas de Antioquia. Varias entidades privadas se han sumado como aliados indiscutibles para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de todo el departamento. Así lo destacó Iván Darío Gómez, director de Educación y Cultura de ProAntioquia. De acuerdo con la gobernación, hoy en 343 de las sedes sin agua no hay redes o tuberías que lleven el agua desde el sitio de captación hasta la sede educativa. Para el 85%, o sea 455 sedes que no tienen agua, los predios son del municipio, de resguardos o propios de los establecimientos. Para el 15% restante, o sea 83 instituciones, los predios son de algún particular o no han sido legalizados. En las subregiones de Urabá y Bajo Cauca se presenta la mayor proporción de predios, 67%, es decir, 57 de 85 que no son legales. En 274 sedes no hay tanque de almacenamiento de agua, mientras que en 315 sedes el agua llega turbia con presencia de sólidos y o color. Por eso, de acuerdo con la Secretaría de Educación, la Alianza por el Agua busca beneficiar en una fase posterior a un total de 2.446 instituciones que no cuentan con agua potable. De igual manera, queremos también compartir con ustedes un importante análisis que hace Enrique Batista. Él es docente, quien habla sobre la innovación social a la vieja escuela, un artículo escrito por él este pasado 5 de julio. Desde la vieja escuela podemos observar súbitas transformaciones en las prácticas educativas que se han dado este año en todo el mundo, las cuales han traído como secuela importante la necesidad de un innovador ecosistema educativo. En este artículo el docente plantea un cambio urgente y a continuación nos explicará por qué hay que transformar y sustituir con innovación social, pedagógica y tecnológica a las viejas escuelas. Escuchemos. A sustituir las viejas escuelas. Tengamos todos la certeza, el ambiente educativo ha sido cambiado en todo el mundo desde fuera de las mismas estructuras educativas tan tradicionales. Se ha dicho, hay que cambiar a la vieja escuela por el bien de los educandos, de los países y de la paz y concordia mundiales, y limpiar los oídos sordos de legisladores y gobernantes para que dejen de promulgar las revoluciones educativas que nada revuelcan. Es el mensaje para los ministerios de educación y sus secretarías para que abandonen las rutinarias y altamente improductivas prácticas burocratizadas de gestión de la educación y pasen del rol pasivo de inspeccionar para castigar y de supervisar como si tuvieran la supervisión de Superman por un papel activo. Veamos por qué hay que transformar y sustituir con innovación social y
pedagógica a las viejas escuelas. Las escuelas son viejas por ausencia de políticas públicas que aseguren el derecho fundamental a la educación. Son viejas las escuelas no solo por la edad de los maestros, sino porque su remuneración y el reconocimiento social a ellos se quedaron estancados en épocas pretéritas. Viejas son las escuelas porque responden a anacrónicas normas legales. Las escuelas son viejas porque carecen de acceso garantizado a Internet y a los múltiples recursos de información para la enseñanza y el aprendizaje. Las escuelas son viejas porque hace tiempo la sociedad en general las descuidó a ellas y a sus maestros y también al futuro productivo de niños y jóvenes. Las escuelas son viejas porque mantienen la diferencia socialmente inaceptable de desigualdad en recursos, medios y calidad entre zonas urbanas y rurales y entre las que están en el centro del país y en la periferia. Las escuelas son viejas por tanto repetir que están viejas. Bien pueden ellas ya pasar a ser parte de la historiografía o arqueologías educativas. Los amables oyentes con seguridad podrán agregar muchas más aserciones de por qué son viejas las escuelas y también sobre el por qué tenemos la necesidad perentoria de transformarla con creatividad e innovación social. Son variados los modelos y estrategias que se pueden proponer y aplicar. Uno de ellos es el basado en la concepción de una educación conformada por ecosistemas escolares, cuestión que abordaré en mi próxima columna. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y en estos tiempos de pandemia se han visto modificados los calendarios de algunas actividades que tienen que ver con los docentes en Colombia. Escuchemos a continuación a la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Alfonso, quien habla sobre el curso de la evaluación de carácter diagnóstico formativo tercera cohorte. Escuchemos. Bueno, lo primero es que yo siempre le digo a los compañeros que nosotros tenemos un montón de reivindicaciones ahí, y hay unas que para nosotros son vitales, y lo voy a decir así: para nosotros es fundamental garantizar la presencia de los niños, niñas y jóvenes en la escuela, porque son a ellos a quien atendemos y a quien nos debemos, y por eso nos preocupa estos debates como la renta básica. Segundo, porque eso nos impacta en las relaciones técnicas y empiezan a sobrar maestros, y como lo decía, creo que era Carlos Rivas, están poniendo a sobrar provisionales, están sacando la gente. Entonces, obviamente, hay unas situaciones que para nosotros no pueden seguir pasando. Lo pongo así para que me entiendan. No es que a nosotros no nos importen los cursos, es la comisión que más se ha reunido, ¿sí? Una comisión que nos lleva bastante trabajo, pero que a veces se dan ciertas situaciones. Primero, fue un acuerdo pactado en mayo de 2019, donde nosotros logramos que se incluyeran 8.000 cursos financiados el 70% por el sistema general, por el ICETEX. Ellos tienen el modelo ICETEX, no es el que nos gusta a nosotros. El gobierno nacional asume el 70% y el 30%. El valor de los cursos debe estar alrededor de 2 millones a este año, 2.100.000. Entonces, obviamente hay que hacer un proceso de legalización del curso, que hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros hacemos el decreto y el cronograma. Pero además de eso, hay que hacer un proceso de legalización, no solo de la norma, sino después de los acuerdos y de la contratación con las universidades. Aldemar, que fue funcionario público, sabe
cuánto se demora cualquier proceso de contratación. Entonces los compañeros y compañeras me preguntan, vea, ¿cuál fue el problema? Que el gobierno nacional incumplió porque al 17 de marzo que salieron los últimos resultados, ellos dijeron que a una semana después tenían una resolución para unos ajustes de unos problemas que habían habido del proceso de la tercera cohorte, de las respuestas, de unos efectos fiscales embolatados, etc. Estaba de una vez el listado y que para esa época deberíamos de tener listo el proyecto oral para que empezara ese trámite. Nosotros conocíamos el proceso porque aquí los compañeros han estado en las otras comisiones de implementación o todo esto se discute en el Ejecutivo. Entonces el gobierno nacional, primero, casi no saca la lista. Nosotros tuvimos que hacer de todo, exigirle, y obviamente el gobierno ha utilizado la pandemia, ha utilizado el estado social de emergencia y sanitaria, social y sanitaria, para conculcar derechos, para abogarse. Y ellos perfectamente ahorita pueden decir cualquier norma que genere gasto fiscal, la podemos sacar y decir que se recorta porque esas son las facultades. Y de aquí a que se pronuncie el Consejo de Estado, ellos pueden hacernos a nosotros lo que hicieron y lo están haciendo soterradamente, pero lo pueden legalizar, lo que le hicieron a los compañeros del 2277 de cerrar el escalafón, porque el gobierno tiene otras prioridades. Eso lo dice nuestra Constitución, que tiene un aspecto bien neoliberal. Entonces, cuando uno se sienta a discutir en la mesa, uno sabe qué carta le está sacando el gobierno frente a eso. Entonces, son tres cosas para que tengan en cuenta y poder cerrar. Uno, que hay un marco constitucional que le dio unas facultades al presidente y que él, en función de ahorrar el gasto social, con la disculpa de que todo es para el COVID-19, entonces se niega a avanzar en ciertas, digamos, políticas, así como lo de la renta básica, otros que son derechos. Lo de los cursos, un retraso y un incumplimiento, porque en este momento ya debería estar legalizado ese decreto y listos para empezar el proceso. Pero dado que no se dio y que tocó hacer mitines, salir a la calle, como lo salimos los directivos aquí en Bogotá, como nos acompañaron en las regiones, los que están en las regiones, y los maestros desde lo virtual, logramos que se instalaran mesas de trabajo. Frente a eso, el gobierno presenta dos propuestas. Nosotros la propuesta que teníamos de lo legal, de lo básico, todo se ampliaba 20 días, pero nosotros también sabemos que eso no alcanza porque ellos lo hicieron, lo tejieron, lo retrasaron, y que así todos los 8.000 maestros, que es una propuesta que hay, renunciaran al crédito condonable y lo pagaran todos, mientras se contratan las universidades. Aldemar me puede ayudar, que fue secretario de Educación, en los procesos jurídicos. Esto no termina sino hasta en 3 o 4 meses, incluyendo la matrícula. Entonces ellos dicen, porque las universidades no trabajan en 25 de diciembre, tal, son horas cátedra, ellos hacen una fuerte. Entonces, ¿a qué hemos llegado nosotros? A pelearles para que se inicie en el primer semestre y no la propuesta que tiene el gobierno de que sea en el segundo semestre de 2021. Ya ellos han incumplido, pues por nosotros que hubiesen empezado allá, pero este estado es terriblemente burocrático y tiene una cantidad de normas. Entonces estamos en una pelea porque cuando nosotros presentamos la propuesta nos daba para terminar todo el proceso, empezar en enero el curso y rápidamente que se ejecutara y poderlo terminar lo próximo. Y cuando ellos cogen lo mismo acordado, a ellos les da para terminar en enero del 2022, realmente, porque ya sería el proceso de acreditación. Entonces eso nos generó a nosotros un debate muy duro y estamos esperando, ya mandamos un último ajuste después de unas peleas durísimas, demostrándole una serie de situaciones legales para que podamos hacerlo lo más rápido posible. Entonces algunos compañeros consideran que si todos renunciaran al préstamo, y voy a informarles ahí que ya hay 3 compañeros que por interno me dijeron, yo no voy a renunciar a eso, ¿sí? Entonces, si se renunciara, que inmediatamente entraban las universidades. No, compañeros, eso hay que hacer una minuta, un contrato, una audiencia pública, después ellas participan, presentan los proyectos, se hace el proceso de asignación, se aprueba y después se hace la contratación, ellos compran unas cláusulas, seguros y ahí sí se legaliza el contrato. Se hace la matrícula, desgraciadamente así, pero todos los compañeros, Carlos, que ha estado también en los otros procesos, Fabio, que estaba en los otros procesos, Edgardo, que tiene todo el compilado como secretario general, sabe que esto es así. Hemos hecho hasta lo máximo. Nosotros rechazamos la actitud del Ministerio de Educación, que se ha aprovechado de la pandemia para congelar todos los acuerdos. No es solo ese, son muchos,
para negar derechos a los maestros y a la comunidad educativa. Y por eso nosotros llamamos a estar en pie de lucha. Y por el otro lado, al gobierno de Duque y al gobierno nacional, que fuera de eso viene generando una estigmatización contra FECODE, una masacre, un señalamiento, para que digan que a nosotros no nos tienen que escuchar, para quitarnos nuestro papel, para privatizar la educación. Y eso es lo que enfrentamos nosotros todos los días. O sea, somos conscientes de que la situación la han aprovechado ellos y que nos ha tocado por todo lado buscar recursos. Entonces estamos en esta pelea y esperamos que esta semana tengamos claramente ya definido ese proyecto, porque tuvo que reversarse, porque nos querían meter una serie de micos que alargaba el proceso. Ya frente a eso pusimos una posición, lo documentamos otra vez, lo enviamos y esperamos que se concrete el cronograma para ese proceso, pero esa es la realidad que existe. Y yo sé la angustia de los compañeros y compañeras que pueden utilizar un espacio que tenía otro enfoque, pero a veces pues ellos están desesperados y por más que uno les da respuestas, les muestra, tal, creo que pues obviamente ellos quieren que no se pierda eso, y lo que estamos haciendo nosotros precisamente garantizar el derecho y que el Estado asuma ese 70%, porque es una plata que ya está asignada a los cursos. Eso no lo plantearon ellos, por esa plata no hay problema, esa plata ya está, así como lo que habló Edgardo de la formación docente, las becas para maestrías, especializaciones, doctorados y licenciaturas. Eso era como lo que quería decir. Gracias por el espacio, espero que se hayan aclarado algunas dudas, pero sobre todo que los compañeros y compañeras entiendan que esto es integral, que la lucha por la defensa de la educación pública está en nuestros derechos, pero que aquí hay una defensa por que no nos privaticen, como ha dicho el senador del partido de gobierno, de entregar los colegios a concesiones privadas y acabar con la planta oficial de maestros, y por, obviamente, digamos, recortar derechos que nosotros hemos tenido, pero sobre todo que lo están haciendo a través de aprovechar la deserción para bajar el número de maestros que hoy hay contratados en la planta docente oficial. Muchas gracias. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y hace algunas semanas, desde la CUT Nacional y el Comité Nacional de Paro, se envió un pliego de emergencia al gobierno nacional, teniendo en cuenta todas las crisis que se viven en nuestro país a causa de la pandemia. Los temas más delicados, sin duda, han sido el de salud y la educación. Por eso, desde la CUT Nacional se están realizando diferentes especiales para explicar en qué consiste cada uno de los puntos del pliego de emergencia. En la noche de hoy compartiremos con ustedes los puntos que tienen que ver con salud y educación y cómo se tratan desde la CUT Nacional y por qué fue importante elevar estas peticiones al gobierno nacional. Desde la subdirectiva de la CUT Antioquia, Jaime Montoya nos cuenta por qué la situación de salud y educación ha estado tan delicada en nuestro departamento en estos últimos meses debido a la crisis del COVID-19. Escuchemos. Hay que empezar por decir que estamos en una crisis en la salud, pero que no es nueva. La pandemia lo que ha hecho es exacerbarla, agudizarla, ponerla al desnudo, porque con todos los rigores de la ley 100, que privatizó el derecho a la salud, que dejó de ser un derecho y se convirtió en una mercancía, con eso lo que ha venido ocurriendo es precisamente que el sistema de salud,
todas las condiciones de infraestructura se encuentran en un estado deplorable y que se coloca al desnudo precisamente con el comienzo de la pandemia en cuanto a que los hospitales que posee la nación pues no están en condiciones, precisamente con toda ese retraso que tenemos en el sistema de salud, en la verdadera inversión que debería haber ocurrido. Entonces estamos bajo unas condiciones totalmente desprotegidas. Salvo las ciudades principales donde hay alguna infraestructura pues adecuada, pero no suficiente, el resto del país se encuentra en una desprotección total. Y eso es precisamente por las condiciones en las cuales nos encontramos en un momento como estos, en el cual, frente a la necesidad del número de unidades de cuidados intensivos, a la necesidad de muestras de los test que hay que tomar para evidenciar cuál es el nivel de contagio, y frente al hecho de que el gobierno, en lugar de entrar en un estado de crisis como estas, a salvaguardar las condiciones de salubridad de todo el pueblo, lo que ha venido haciendo es simplemente favorecer a los bancos, al capital financiero, a las grandes empresas, a los gremios económicos y las medidas tomadas con relación al sistema de salud son totalmente insuficientes. Hay mucha gente que ve que en los medios de comunicación llegan unas UCIs a Bogotá y que por intermedio de eso pues se mengua un poco el colapso al que puede llegar. De pronto en otras ciudades como Medellín hay algunas condiciones, pero eso es lo que muestran los medios. Hay que ver en el resto de regiones, solamente en Antioquia. Cuando uno sale del Valle de Aburrá, las condiciones de los hospitales en todos los municipios son deplorables. Estamos bajo unas condiciones en las cuales estamos prácticamente en una vulnerabilidad en la cual, con la manera como vienen creciendo vertiginosamente los contagios, vamos a llegar a un estado de colapso precisamente porque el Estado, porque el gobierno no ha invertido lo que tiene que invertir en unas condiciones extraordinarias como estas. Igualmente, el presidente de la CUD Antioquia, Jaime Montoya, se refirió con respecto al tema de la formalización laboral como una necesidad aquí en nuestro departamento. Escuchemos. Sí, claro, por supuesto. Tanto en el sector de los trabajadores de la salud, del sector público, donde hay muchos trabajadores tercerizados en unas condiciones deplorables porque no les desconocen muchas de sus prestaciones sociales basados en contratistas que los explotan de una manera inmisericordia, sino también en el sector privado, el tema de la manera como son contratados los trabajadores de la salud es una explotación pues degradante. Yo le cito solamente algunos casos. Todas estas EPS e IPS que han caído en quiebra y en corrupción y todo eso, por ejemplo, aquí en Antioquia podemos hablar de Génesis, que ha dejado de funcionar en los últimos tiempos, que es una herencia de lo que traían de Saludcop, de Café Salud, de Medimás. Génesis en estos momentos les adeudan como 6 meses de salarios a todos los trabajadores, les deben todos los parafiscales, les deben la seguridad social, precisamente por esa ausencia de formalización. El caso de Medimás es peor aún. Desde que empezó el cierre de Medimás, hay un personal bastante alto, cerca de 300 trabajadores que todavía están en el limbo y que les deben salarios desde el año pasado. Inclusive llegaron pues en unas condiciones de esta pandemia, en unas condiciones de desigualdad enorme. La bandera precisamente que nosotros tenemos que
agitar por todas partes y conformar un frente muy grande en torno a esto, es precisamente frente a la formalización laboral, porque esas son las condiciones en las cuales se encuentra el sistema de salud, producto de esa ley 100, que lo único que ha hecho es privatizar un derecho como la salud. Otro tema que se encuentra en discusión en la actualidad es el tema de la matrícula cero. Al respecto, el presidente de la CUT de Antioquia, Jaime Montoya, también se manifiesta. Pues consiste en que por intermedio de estas condiciones de pandemia en las que nos encontramos, ante la desprotección de todas las familias colombianas, el pueblo raso, estamos en unas condiciones de iliquidez en todos los hogares que se hace necesario, urgente, como un derecho, que las matrículas no tengan ningún costo en el caso de las universidades y en el caso de los costos académicos también de la educación básica y media. Es decir, que el Estado es el único que puede otorgar las facilidades para la continuidad en tiempos de pandemia de estas condiciones en las cuales se encuentran en un estado de indefensión completa la mayoría de los estudiantes. Por eso estamos hablando, por ejemplo, en el caso de FECODE, filial de la CUT, de que se hace prioritario una reforma al sistema general de participaciones, con el cual podríamos entrar a sufragar por lo menos una parte de la deuda que le tiene el Estado, el gobierno nacional a todo el sistema educativo, porque lo que han venido haciendo es recorte precisamente a las transferencias y dentro de los acuerdos que logró FECODE en el paro del año pasado era precisamente la exigencia de que debería hacerse una reestructuración del sistema general de participaciones para todo lo de la canasta educativa, el financiamiento de la educación pública, en fin, con todas estas cosas en una comisión tripartita que el gobierno se ha negado, excusándose en la pandemia, se ha negado a poner en funcionamiento y que fue uno de los compromisos pactados con FECODE en esas inmensas movilizaciones que ha venido haciendo el magisterio. Jaime Montoya, presidente de la CUT, también hace un análisis con respecto al anuncio de la ministra de Educación Nacional sobre el regreso a clases presenciales a partir del mes de agosto. En algunos municipios aún se tiene considerada esta posibilidad. Escuchemos al presidente de la CUT de Antioquia, Jaime Montoya. El hecho es que la comunidad educativa en Colombia son 20 millones de personas, de las cuales todavía la mayoría, precisamente porque estamos en el aislamiento en las casas y atendiendo de manera virtual la educación, eso ha hecho posible de que no todo el mundo esté en la calle y de que el contagio no sea peor de lo que está sucediendo actualmente. El hecho de que esos 20 millones de personas, de los cuales 10 son estudiantes de la educación preescolar, básica y media, el hecho de que todo este sector saliera a la calle nos pondría en unas condiciones totalmente inmanejables. Y entonces, frente a eso, a pesar de que el magisterio ha tenido dificultades, acoso laboral, atiborramiento de trabajo, con relación a ese manejo virtual de las clases no presenciales, a pesar de eso, pues primero es la vida y por consiguiente hay que salvaguardar a que los estudiantes se queden en sus casas y para ello lo estamos exigiendo que se continúe todo el resto del año mediante clases virtuales, ¿no es cierto? Eso sí, garantizando la universalización de la conectividad con cobertura en todo el territorio nacional, porque en eso también en materia de infraestructura en telecomunicaciones estamos muy mal dotados, dotación de equipos y herramientas tecnológicas como computadores, tabletas,
paquetes para la interacción vía Internet, etcétera. Esos son los elementos que el Estado debe garantizar para que puedan permanecer los estudiantes en sus casas. Si en este segundo semestre salen los estudiantes de la educación preescolar básica y media a las calles, se va a tornar, ya con lo que hemos relacionado en el tema anterior, con la insuficiencia en la infraestructura en salud, se va a tornar en una situación donde el descontrol va a ser una calamidad que va a contarse en la historia de Colombia. Por eso les estamos exigiendo al gobierno nacional que se den todas las garantías precisamente para que pueda terminarse el año escolar de manera virtual, porque no hay otra manera frente a una pandemia como la que enfrentamos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio.